Bueno, vamos a seguir ahora con el video 7 de la serie de videos del módulo 5 de Excel. En este video vamos a ver las funciones lógicas. En particular vamos a ver tres ejemplos, principalmente la función si, la función sumar si o la función contar si. Cada una de estas tiene sus variantes, vamos a mencionarlas, no vamos a ver tantos ejemplos, y además hay otras funciones lógicas como la función y o la función o, que vamos a ver algunas aplicaciones, pero no nos vamos a meter a fondo con esas funciones. Y dejamos para el video siguiente, que es el último de la sección, las funciones de búsqueda y referencia, que son principalmente la función buscar B o buscar H, que es exactamente igual, o la función índice y coincidir, que es una combinación de dos funciones que tiene exactamente el mismo efecto que la función buscar B. Vamos a ver bien por qué. Y bueno, dos ejemplos que ya tratamos, que son las funciones columna y fila. Bueno, vamos a arrancar entonces con las funciones lógicas. De las funciones lógicas, como les había contado, vamos a ver principalmente tres ejemplos. Uno va a ser la función si, otro va a ser la función sumar si y otro va a ser la función contar si. En inglés, si es que si lo tienen en inglés al programa, pueden cambiar el lenguaje en las opciones. Son la función if, la función sumif y la función, creo que es countif, si mal no recuerdo. Son exactamente iguales, nada más que en inglés, y no se pone el punto. Muy bien. Vamos a arrancar con la función si. Como vimos ya un pequeño ejemplo la vez pasada, la función si lo que nos permite es chequear si el valor de una celda o algún número particular constante cumple alguna condición. Si lo hace, nos devuelve algo, y si no lo hace, nos devuelve otra cosa. Vamos a aplicarlo a esta tabla. Esta es la tabla de ventas que tenían del práctico 2. Le agregué una columna que es la forma de pago, que puede ser efectivo, débito o crédito. Y lo que vamos a hacer es, en primera instancia, sin aplicar la función si, vamos a aplicar una fórmula que nos calcule el IVA de cada uno de los totales de venta. Eso es relativamente sencillo. ¿Cómo calculamos el IVA de un total? Bueno, iniciamos primero una fórmula, porque eso es lo que vamos a querer hacer. Y el IVA lo calculamos como el 21% del valor total de la venta. Es decir, va a ser el número total de la venta, que va a ser una referencia a la celda donde está el total. Vamos a dejar la relativa, esa referencia, porque queremos que esto se mueva y calcular el IVA sobre cada uno de los totales siguientes. Y para calcular el 21% podemos multiplicar por 0,21. Acá estamos usando el simbolito de producto, que es este asterisco, y multiplicando por un número constante, que es 0,21. Dependiendo de la configuración de su Excel, puede que use coma para separar los decimales o punto. Ahora les voy a mostrar cómo cambiar eso. Y en este caso, ¿qué va a hacer? Bueno, le calcula el 21% al total de la venta. Y efectivamente nos da 5.071,5 centavos. Y arrastramos esta fórmula a todo el rango de las ventas. Y esto lo que hace es calcularnos el IVA a todas las ventas que están en el registro. Vamos a ponerle el formato de pesos para que quede un poco más claro. Y ahí tenemos el IVA calculado de cada uno. Sobre el final de este rango nos podemos parar en la última celda de todas. En realidad la siguiente es la última celda de todas. Podemos aplicar acá la función suma y seleccionar todo el rango de arriba. O más sencillamente vamos a la opción autosuma, hacemos clic. Tenemos que salir de la celda primero, ahora sí. Autoclic y automáticamente nos selecciona todo el rango que está arriba y le calcula la suma. Apretamos Enter y calculó el total en IVA que tenemos. Podemos hacer lo mismo con el total de ventas. Y esto nos está calculando cuánto se vendió en total en el registro. Son 5 millones y este valor es el total en IVA, que incluso debería coincidir exactamente con el 21% de este valor. Hacemos el chequeo y efectivamente coincide con el 21% del total. Muy bien, este era un pequeño ejemplo de fórmulas con operaciones básicas para que veamos. Y ahora nos vamos a meter con esta opción, que es la de descuento. Vamos a arrancar una opción simple para aplicar esto y después vamos a ir complejizando a medida que avancemos. Lo que queremos hacer acá en descuento es aplicarle un descuento a las ventas que se hayan pagado con efectivo o débito. Le vamos a aplicar un 10% de descuento. Y a las ventas que estén en crédito, con crédito no le vamos a aplicar descuento.
Entonces, lo que va a tener que hacer nuestra función es chequear si la forma de pago es efectivo o débito, y si lo es, que calcule el 10% del valor total de la venta. Y si dice crédito, que nos devuelva el valor, que nos devuelva cero, perdón, porque no le estamos haciendo descuento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahí tenemos un poco la estructura de nuestra función, ¿no? Nuestra función sí va a tener que chequear si dice efectivo, débito o crédito, es decir, nuestra condición va a ser si es efectivo, débito o crédito. Y los resultados, si es cierto eso, si es efectivo o débito, van a ser el descuento, que va a ser el 10% del total. Y si dice crédito, nos va a devolver cero. Vamos a comenzar a escribir nuestra función. Esto va a ser una función sí. Nuestra función sí, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a aplicar como prueba lógica nuestro primer problema surge acá. Nuestra prueba lógica tiene que chequear si dice efectivo o débito, porque cualquiera de los dos nos sirve. Pero si la pensamos al revés y decimos, bueno, que chequee si dice crédito. Si dice crédito nos da cero, y si no es crédito, se pagó con efectivo o débito. En ese caso directamente calculo el 10%. Entonces lo que podemos hacer es pedirle a esta celda que sea igual a la palabra, por eso pongo entre comillas, porque es una palabra lo que quiero que compare, crédito. Si dice crédito, quiero que me devuelva cero. Si no dice crédito, bueno, yo sé que se pagó con efectivo o débito, entonces me calcula el 10% del total. Es decir, que aplique la fórmula este valor por el 10%. En este caso podemos leer esta fórmula un poquito, que es lo que dice. A la celda de forma de pago respectiva a esta venta, la compara con el valor crédito. Si efectivamente dice crédito en esa celda, nos devuelve el valor cero, porque el descuento es cero. Si no dice crédito, podemos suponer que dice efectivo o débito, entonces le calcula el 10%, que es el total del descuento. Al apretar Enter, efectivamente, en este caso tenemos el valor efectivo, así que nos va a aplicar el descuento, y el descuento es del 10%, que es 2.415. Como todas nuestras referencias en este caso son relativas, al momento de arrastrar esta función hacia abajo, nos va a ir aplicando la función a cada una de las filas. Entonces arrastramos, por ejemplo, en este caso, también se pagó con efectivo y nos calculó el 10%, acá se pagó con débito y también nos calculó el 10%, acá se pagó con crédito y nos devolvió 0, lo cual nos dice que nuestra función estaría andando bien, acá se pagó con débito y nos devuelve el 10%, y así en todos los casos va comparando y decide si hace un descuento o no. Y ahí tenemos el descuento aplicado sobre todo el rango. Podemos poner lo que sea en pesos. Ahí está. Vamos a ver otra opción de hacer esto. Mismo sí, pero ahora le vamos a pedir que la condición chequee si dice efectivo o débito. Si dice alguna de las dos, quiero que aplique el descuento, y si no, quiero que me dé cero. Es decir, la vamos a hacer como la otra, va a ser exactamente lo mismo la función, pero vamos a dar vuelta a la condición. Para poner un no en nuestra condición lógica, en nuestra prueba lógica, hay efectivamente una función que hace eso. Hay una función lógica, podemos apretar acá en insertar función. Esto nos da la información sobre la función sí, que es la que estamos en este momento adentro. Y en prueba lógica podemos insertar los valores, en valor si verdadero también, es decir, podemos completar los campos de nuestra función desde este cuadro de texto mismo. Ahí va. O podemos, si ahora no escribí ninguna función, podemos ir acá, ir a la opción de lógica, y tenemos varias funciones de lógica. No son muchas. Hay algunas que chequean si es error o demás, pero nos vamos a preocupar por esta función. Esta, la función O, lo que hace es, le damos múltiples condiciones lógicas y chequea si se cumple alguna. Si se cumple alguna nos devuelve verdadero, y si no se cumple ninguna nos devuelve falso.
Esa es la función que vamos a querer usar nosotros. Entonces vamos a escribir más sí, y en vez de poner una sola prueba lógica vamos a poner dos. Y las vamos a unir con la función o. Entonces le vamos a pedir que si esto dice efectivo, en esta celda aparece la palabra efectivo, o aparece la palabra, en esta misma celda aparece la palabra débito. Cualquiera de esas dos opciones me va a dar verdadero. Si me da verdadero, entonces quiero que me calcule el 10% del total. Si me da falso, quiere decir que no dice ni efectivo ni débito, por lo tanto dice crédito, y podemos darle 0 de descuento. Y efectivamente esta fórmula va a ser exactamente lo mismo que la de al lado, nada más que usamos la fórmula O para chequear dos condiciones en una. Estas son dos formas de escribir la misma función. Una un poquito más complicada que la otra porque usamos la fórmula O para chequear múltiples condiciones. Podemos usar incluso I en vez de O, y lo que hace es, para múltiples condiciones, chequea que se cumplen todas. Por ejemplo, le queremos aplicar descuento a aquellos que pagaron con efectivo y hicieron una compra mayor a 1000 pesos. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, vamos a poner un múltiples condiciones, así que ponemos la función I, que créanlo o no, es la función que se escribe I. Y esta, muy parecida a O, toma varios argumentos y cada argumento va a ser una condición lógica. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a chequear todas estas condiciones lógicas que están en sus argumentos y va a ver si se cumplen todas. Si se cumplen todas, nos devuelve verdadero. Si hay alguna que no se cumple, nos devuelve falso. Entonces, nuestras múltiples condiciones van a ser, en primer lugar, que este valor sea efectivo. Es decir, en esta celda esté la palabra efectivo, es decir, que se haya pagado con efectivo. Y nuestro siguiente argumento va a ser que además la compra, el total de la compra, que es el contenido de la celda de al lado, es esta celda, lo usamos con una referencia para que se actualice al arrastrar, sea mayor a 10.000 pesos. Le ponemos 10.000. En ese caso, si se cumplen estas dos condiciones, yo quiero que mi función sí me devuelva el descuento particular, que va a ser de el total un 20%. Y si no se cumple alguna de estas dos condiciones, quiero que me devuelva 0. Entonces acá lo que tenemos es una fórmula que chequea si se pagó con efectivo y se hizo una compra de más de 10.000 pesos, y en ese caso le aplica el descuento. Efectivamente, esta primera compra se pagó con efectivo y hizo una compra de más de 10.000 pesos, así que se va a aplicar el descuento. La de abajo, como ven, no, porque la compra es menor a 10.000 pesos. La de abajo de esa tampoco, porque se pagó con débito y no con efectivo. Y así podemos arrastrar todas y ver a cuáles le aplicamos el descuento del 20% si pagó con efectivo e hizo una compra mayor a 10.000 pesos. Muy bien. Y así como esto, bueno, como ven, tiene un potencial enorme esta fórmula. Uno puede pedirle a condiciones que quiera, puede hacer combinaciones. Podemos ver si pagó con efectivo o débito y además hizo una compra de más de 10.000 pesos. Entonces en ese caso le aplico un descuento. Si no, no le aplicamos ninguno. O si no, podemos chequear por otra cosa para ver si le tenemos que aplicar algún otro descuento. Y así podemos armar una combinación de condiciones súper complejas si se quiere. Pero bueno, por ahora la vamos a dejar acá y lo que vamos a hacer, esto lo vamos a borrar un poquito, es ver otra forma de escribir esta misma función sí que vimos hasta acá, donde el descuento también es una variable más. Para eso lo que vamos a hacer, ver una tercera opción de la función descuento. La condición de nuestra función va a ser exactamente igual. Vamos a ver si este valor es efectivo o si este valor es débito.
Y si se cumple alguna de estas dos condiciones, quiero que aplique mi descuento. Pero mi descuento ahora no lo voy a usar con un número constante. Lo voy a multiplicar por una referencia. ¿Una referencia a dónde? Bueno, ahora vamos a ver que las referencias relativas, o las referencias en general, las puedo hacer a lugares que están fuera de mi hoja. Lo que vamos a hacer es ir a la hoja productos. Desde adentro de la función como estamos ahora, vamos a la hoja productos. Como ven, acá en la barra de fórmulas me mantuvo todavía la misma fórmula que antes. Estoy adentro de la fórmula sí, que está en otra hoja. Podemos ver que esa hoja todavía está activa porque acá está como con diferente color. En realidad yo lo que estoy haciendo es escribiendo la fórmula en la hoja ventas, pero ahora estoy mirando la hoja productos mientras estoy escribiendo esa fórmula. Mi referencia arranca con la palabra productos signo de exclamación. Eso quiere decir que mi referencia va a ir a parar a la hoja productos. Y el descuento se lo vamos a aplicar con el valor que está acá. Esta es una tablita de descuentos donde si yo ahora quiero cambiar el total de descuento que le aplico cuando es efectivo, puedo cambiarlo directamente en esta tablita y automáticamente se me va a actualizar toda la tabla de descuentos en vez de tener que ir cambiando el 0,1 en cada una de mis fórmulas. Entonces ahora mi fórmula lo que hace es chequea si dice efectivo o débito. Si dice alguna de las dos, agarra el total de la venta, que está en la hoja de ventas, viene a la hoja productos y lo multiplica por el descuento aplicable a efectivo, que resulta ser el mismo que para débito. Ahora vamos a ver cómo hacer que sea distinto. Y si no cumple ninguna de las dos condiciones que dice efectivo o débito, quiero que aplique 0 descuento. Cerramos nuestra fórmula y apretamos Enter. Al apretar Enter nos vuelve a la hoja donde está la fórmula y nos aplica la fórmula. Y ahora tenemos que esta fórmula hace exactamente lo mismo que la de al lado, como ven. ¿O no? Acá tenemos el problema, ¿ven? Ahí va. Noten que, ¿por qué está pasando, no? ¿Dónde está el problema? Esta en principio debería estar haciendo lo mismo que la otra fórmula. Pero veamos qué pasa una vez que nos movimos un poco en nuestro rango. El problema de esta fórmula es que la referencia a la hoja productos es relativa. Es decir, esta referencia, acá como ven está referenciando la celda E8 de la hoja productos. Acá abajo está referenciando la E9. Acá abajo está referenciando la E10. Y ahí es donde está nuestro problema. Porque si vamos a la hoja productos, la E9 y la E10 no tienen nada. Es decir, no le estamos aplicando descuento. Nosotros queremos que la referencia al descuento en efectivo sea absoluta. Es decir, no se mueva al mover la fórmula. Bueno, vamos a tener que aplicar eso a nuestra fórmula entonces ahora. Podemos venir acá y apretar F4 y le va a poner los signos de pesos a la columna y a la fila. O podemos ponérselos a mano, le podemos poner signo de pesos. Ahora sí, cuando apretamos Enter y la arrastramos, ese valor no va a cambiar. Es decir, esa referencia ahora no es más relativa, sino que es absoluta y ahora sí hace lo que esperábamos que haga. Eso es en el 80% de los casos. Los problemas que uno suele tener cuando arrastra una fórmula es que algunas de tus referencias están siendo relativas en vez de absolutas y estás perdiendo el valor que estabas queriendo referenciar. La ventaja que tiene escribir la fórmula de esta manera, y yo en general siempre recomiendo que cuando uno va haciendo una planilla de Excel, los valores constantes no se usen. En general uno trata de evitar usar valores constantes. Y simplemente referenciar alguna planilla donde estén todos los valores. De forma tal que si el día de mañana el descuento de efectivo cambia de un 10 a un 15% y yo tengo la fórmula escrita de esta manera, bueno, voy a tener que andar cambiando este numerito para todas mis fórmulas. O para la primera y arrastrar. Pero tengo que hacer eso para todas las fórmulas que referencien ese descuento. Es decir, que aplique el descuento del 10%. Por ahí se aplica en esta planilla, también se aplica en una segunda planilla que tiene el libro diario, también se aplica en una tercera planilla que además calcula los descuentos en efectivo para ventas particulares y demás. Entonces, para no tener que cambiar el valor en todos lados, si yo todas mis fórmulas las referencié a mi planilla de descuentos, que es este pequeño cuadrito, al cambiar este número automáticamente me actualiza todos los valores. Ahora este está calculando el 15% de descuento.
Esa es la ventaja de que tus referencias siempre sean relativas. Perdón, de que tus valores no sean constantes, sino que sean referencias. En este caso incluso la referencia es absoluta, perdón. Pero la ventaja es que, bueno, uno después solamente tiene que actualizar el valor referenciado y no todas las constantes que aparecen. Muy bien, acá ya tenemos solucionado este problema. Perfecto. Ahora vamos a aplicar una cuarta opción para esta función, donde le vamos a aplicar posiblemente distintos descuentos si es efectivo y si es débito. Para eso, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner la función sí y vamos a anidar funciones sí, es decir, vamos a poner múltiples condiciones sí. La primera cosa que vamos a chequear es si en la celda de acá dice efectivo. Si dice efectivo, le vamos a aplicar el descuento al total de el descuento indicado en la planilla para efectivo a este valor. Si este valor se cambia, va a cambiar el descuento. No olvidemos poner que sea absoluta la referencia. Ahí lo que hice fue apretar F4 directamente y automáticamente Excel lo hace absoluta la referencia. Si no dice efectivo, que sería mi tercer argumento en la función sí, que es, acá lo ven todavía a nuestra izquierda, están la ayuda de Excel que nos dice en qué paso estamos, en medio en negrita, y qué es lo que tenemos que colocar en ese argumento. En este caso tendremos que colocar el valor qué pasa si no dice efectivo. Bueno, si no dice efectivo, vamos a chequear si dice débito ahora. Para eso vamos a colocar acá una segunda función sí. Esta segunda función sí va a chequear si dice débito. Es decir, vamos a volver a nuestra hoja ventas y vamos a seleccionar de nuevo la celda donde están las formas de pago. Como ven acá la referencia está citando la hoja ventas, pero en las anteriores no. Como ven acá cambió un poquito la forma de referenciarla. No hay problema con eso. Justamente cuando la fórmula está en una hoja, en este caso la fórmula está en la hoja ventas, no es necesario indicar a qué hoja pertenece la referencia, sino que Excel asume que es en la misma hoja. Sí es necesario indicar la hoja, como en este caso que pusimos en el caso de la celda en la hoja de productos, porque bueno, es en una hoja distinta. Pero si indicamos la hoja y es la misma, Excel no se confunde, no hay problema. Entonces queremos que chequee la forma de pago y si dice débito, quiero que me aplique el descuento indicado en la tabla para el débito. Es decir, al total lo multiplique por el descuento para débito. También de nuevo, referencia absoluta para el descuento. Y si no pasa esta condición, es decir, no era efectivo, por eso llegamos hasta acá, y tampoco es débito, entonces le vamos a dar 0 de descuento, porque en ese caso es crédito. Cerramos la fórmula sí que está adentro y ahora cerramos la fórmula sí que está afuera. Como ven, en el momento en que uno pone el paréntesis, Excel nos muestra qué paréntesis estamos cerrando. Eso nos ayuda a saber si terminamos de cerrar todas nuestras funciones. Y ahora apretamos Enter y esta fórmula aplica un descuento para efectivo, otro descuento para débito y ningún descuento para crédito. Podemos arrastrar. Y tenemos aplicada nuestra fórmula con 3 descuentos distintos. Como ven, ahí va. El descuento para débito cambió ahora, es el 10%, acá era del 15%, acá era del 10%. Y el descuento para efectivo es del 15%, acá era del 15%, acá era del 10%. Muy bien. Bueno, haciendo combinaciones de este tipo de fórmulas, uno puede lograr condiciones súper complicadas y resultados muy complejos que a veces son necesarios. Una muy usual que yo generalmente tengo escrita en algún lado y la suelo usar mucho porque Excel no tiene esa opción, tristemente, que es el día de la semana. Excel tiene una opción que, dada una fecha, tiene una fórmula que es la fórmula día.
o días, día SEM, que nos devuelve el día de la semana. Devuelve un número 1 al 7 que identifica el día de la semana. Pero de nuevo, nos devuelve un día del 1 al 7. No nos devuelve el día, tipo que diga texto lunes, o martes, o miércoles. Y es algo que uno a veces necesita. Entonces yo tengo una función anidada de muchos sys que chequea. Si es 1, que le ponga lunes, creo que el 1 corresponde al lunes. Hay que ver cuál corresponde a cada número. El 2, si dice 2, que me devuelva martes. Si dice 3, que me devuelva miércoles y así. Esa es una función que uno a veces necesita. Yo en mi caso la tengo siempre escrita en alguna hoja y la reuso en múltiples planillas. Muy bien. Vamos a ver ahora los ejemplos de sumar sí y contar sí, que son muy similares a la función sí, son simplemente variantes, pero tienen una pequeña particularidad cuando uno quiere aplicar la condición lógica. Ahora vamos a ver bien eso. Entonces lo que vamos a querer aplicar acá es, vamos a ir a este resumen. Este resumen es uno de los que tienen que rellenar para el trabajo práctico de la parte de fórmulas, que sería el tercer trabajo práctico. Y acá nos pide rellenar el total de ventas por sucursal, el total facturado por sucursal y el total de descuentos por sucursal. Es decir, vamos a tener que ir a la planilla de ventas, chequear qué sucursal se hizo la venta, que es esta columna, la columna G, y para cada sucursal calcular cuántas ventas se hicieron, es decir, calcular la cantidad de entradas que tiene la sucursal 1, 2, 3 y 4, calcular los totales de venta, es decir, vamos a tener que sumar los totales para cada una de las sucursales. Si dice sucursal 2, sumamos, si no dice sucursal 2, no sumamos, y así para cada una de las sucursales. Y vamos a calcular el total de descuentos que se hicieron para cada sucursal. Vamos a hacer algunos de estos ejemplos. Vamos a la planilla resumen. Para el total de ventas, ¿qué queremos hacer acá? Bueno, vamos a contar cuántas ventas sucedieron, cuántas ventas se hicieron que corresponden a la sucursal 1. Para eso vamos a usar la función contar sí. Esta función lo que hace es contar dentro de un rango cuántos elementos de ese rango cumplen la condición dada. Lo primero que nos pide es el rango a chequear. Bueno, vamos a ir a ventas y vamos a seleccionar el rango de sucursales, porque lo que queremos calcular acá es cuántas entradas tienen el número 1, es decir, cuántas ventas se hicieron en la sucursal 1. Seleccionamos todo el rango de sucursales. Muy bien, que es en estas. Vamos a darle el valor absoluto a esta referencia. Acá al apretar F4 me puso absoluto la celda en la que arranca el rango y en la celda en la que termina el rango. De nuevo, acá cambiando estos signos de pesos, uno puede decirle que la celda en la que arranca el rango sea relativa, pero la que termina sea absoluta. Puede ser que todo el rango sea absoluto, como en este ejemplo. Puede ser que las filas se puedan mover, pero las columnas no, y demás. Hay muchas combinaciones para hacer acá, dependiendo de las necesidades. Nosotros acá queremos que siempre se evalúe este rango, porque es el rango total de la tabla. Y sobre este rango, queremos que chequee si el valor de la celda, chequee para cada una de las celdas en el rango, si se cumple la condición de que corresponde a la sucursal 1. Es decir, para cada uno del rango en la hoja ventas, va a chequear si es igual a el valor 1 de esta sucursal. Tranquilamente, en vez de hacerlo una referencia, podríamos haber puesto 1 acá. Entonces, para cada una va a chequear si dice 1, y si dice 1 lo va a contar, y si no dice 1 no lo va a contar. La ventaja que tiene al poner la referencia al 1 que está acá, es que si yo ahora arrastro esta fórmula, me calcula automáticamente para la sucursal 2, 3 y 4. Si yo pongo el 1 escrito, bueno, para la fórmula de abajo voy a tener que cambiar ese 1 por un 2 a mano, y para el 3 también, y para el 4 también. Que acá son 4 nada más, así que no sería mucho problema. Pero si tiene uno 50 sucursales, cambiarlas una por uno se pone bastante tedioso. Entonces, hacer la referencia al número de sucursal puede ser un poco más práctico. Este lo vamos a mantener relativo,
porque justamente queremos que se mueva cuando movamos la fórmula. Y con esto terminamos nuestra fórmula contar si. Entonces contar si va a contar cuántas apariciones del número 1 hay en el rango seleccionado. Al apretar Enter va a aparecer este error. ¿Cuál es el problema? Este error generalmente aparece cuando hay algún problema en la forma en la que escribimos nuestra fórmula. No suele identificarlos bien Excel, cuáles son los problemas, no nos va a dar ninguna sugerencia útil, pero vamos a tener que ver dónde está el problema. El problema es la forma en la que escribimos nuestra referencia. Las funciones contar si y sumar si tienen referencias que se escriben distintos que la función si. No me pregunten por qué, la verdad que no tengo ni idea por qué hicieron eso. Pero bueno, lo que vamos a hacer, lo que necesita Excel para estas fórmulas es que estén escritas como un texto. Es decir, necesita que este igual, en vez de ser un símbolo de comparación, sea una línea de texto. Para eso le vamos a tener que poner las comillas. De esta manera lo que le estoy diciendo a Excel es, este igual, míralo como un texto. Entonces ahora la fórmula que está a la derecha es igual en texto a la celda, a la referencia a la celda A2. Y ahora de nuevo apretamos Enter y otra vez tenemos problemas. ¿Cuál es el problema? Bueno, Excel no sabe qué significa este espacio que está entre el igual y la celda. No sabe qué hacer con dos cosas. Un texto pegado a una fórmula no tiene sentido para Excel eso. Entonces, para decirle, bueno, esto considéralo como parte de la misma oración, le vamos a poner concatenar. Entonces, ponemos el signo de comparación lógico, entre comillas, para indicarle a Excel que es un texto, y lo concatenamos con la referencia. Y ahora sí, Excel no tiene problemas. Si hubiésemos hecho directamente con el 1 en vez de con una referencia, podríamos habernos evitado toda esta concatenación y directamente le poníamos la referencia entre comillas igual a 1. Eso funciona exactamente igual. Pero de nuevo tiene que estar entre comillas. La función contar si, y lo mismo nos va a pasar con la función sumar si, requieren que las condiciones lógicas estén entre comillas. Pero si queremos que nuestra condición lógica además tenga una referencia, si yo quiero poner una referencia dentro de estas comillas, Excel no lo va a aceptar. Esto no lo va a considerar como una referencia a la celda G6. Para poder hacer la referencia vamos a tener que concatenar con la referencia. Y ahora, al arrastrar para abajo, calcula el total de ventas para cada sucursal. Para la sucursal 1 tuvimos 83 ventas, para la 2 233, para la 3 41 y para la 4 39 ventas. Podemos chequear si más o menos están bien estas cuentas. El total de ventas nos está dando que es de 396, podemos ver la suma acá abajo a la derecha. Y si vamos a las ventas y vemos cuántas ventas totales hay, para eso podemos seleccionar todo el rango de ventas. Cualquiera de las columnas que seleccionemos va a estar bien. El recuento total de ventas es de 396. Estamos bien, hubo 396 ventas y contabilizamos 396 ventas. Como ven, al arrastrar me llevé puesto también el formato. Eso en general el formato lo hacemos al final por esta misma razón. Cuando uno arrastra fórmulas generalmente se lleva puesto el formato. Muy bien, y ahora lo que hice fue copiar estas celdas y pegarle el formato a estas para que no tener que poner el formato todo de nuevo. Y ahora vamos a calcular el total facturado. Para esto vamos a hacer algo muy parecido al contar sí, pero vamos a sumar sí. Vamos a sumar la facturación para cada venta que haya sucedido en la sucursal 1. Es decir, vamos a usar la función sumar sí. La función sumar sí funciona muy parecido a contar sí. Nada más que ahora tenemos, como ven, una opción más en el argumento, que es el rango suma, que es una opción que es opcional. Y lo que hacemos acá es seleccionar este primer rango que nos da en el primer argumento de la función, es el rango que va a comparar, al que le va a aplicar nuestro criterio para ver si ese valor lo tiene que sumar o no. El rango que queremos comparar es la sucursal, ¿no? Justamente queremos chequear para cada venta si está en la sucursal 1, 2, 3 o 4. Entonces seleccionamos como rango el rango de las sucursales.
Seleccionamos todo el rango de sucursales, lo fijamos con F4 para que no se mueva cuando arrastremos nuestra fórmula. Ponemos la condición y recordemos que para la condición acá tenemos que usar comillas para los signos lógicos. Queremos que sea igual a concatenar el valor en la celda de sucursal. O podemos poner igual a 1, todo entre comillas, también funciona, pueden probarlo. Y si se cumple esa condición, ¿qué va a hacer esta función? Bueno, si no le ponemos un tercer argumento, lo que va a hacer es sumar. Va a sumar el número que aparece si la sucursal es 1. Que en este caso siempre va a ser 1, porque es justamente lo que estamos chequeando. Es decir, nos va a sumar 1 tantas veces como ventas haya en la sucursal 1. Eso nos debería dar exactamente 83, que es el número total de ventas. Podemos chequearlo. Efectivamente nos da 83. Sumó 1 83 veces. Pero nos da la opción de poner un tercer argumento. El tercer argumento es, bueno, ¿de dónde quiero que suma, que haga la suma, si se cumple esta condición? Es decir, vamos a ir a nuestra tabla de ventas. Va a chequear todas las celdas en la columna de sucursales. Si dice 1, va a ir a el rango de total, que es el que estoy seleccionando yo ahora, que corresponde a la misma fila, y lo va a sumar. Si no dice 1, es decir, si no se cumple la condición, no lo va a sumar. Entonces lo que está haciendo ahora esta fórmula es, ahí va, selecciona, va a la columna de sucursales, que es esta que está escondida acá atrás, chequea si el número de la sucursal para cada una de las filas de la tabla es 1, y si es 1, suma el total correspondiente a esa fila. Si no es 1, no lo suma. Vamos a de nuevo ponerle referencia absoluta a este rango para que no se nos mueva al arrastrar. Y al apretar Enter nos da ahora sí total de la suma de todas las ventas que ocurrieron en la sucursal 1. Ponemos signo pesos. Y al arrastrar esta fórmula, de nuevo, como nuestra referencia a la sucursal era relativa, se movió junto con la fórmula. Esta lo hace la misma cuenta que antes, pero con la sucursal 2 y así sucesivamente sucursal 3 y sucursal 4. Vamos a acomodar el formato. Y tenemos entonces el total de ventas para cada una de las sucursales. Pueden ver que si sumamos estos cuatro valores, los seleccionamos todos, abajo a la derecha nos dice el total, que es 5.371.820. Vamos a ventas y vamos a ver que el total es justamente 5.371.820. Esa es una buena forma de chequear que nuestra función funcionó bien. Justamente nos dio el mismo total. ¿Por qué? Porque todas las ventas sucedieron en alguna de esas 4 sucursales. Lo mismo podemos hacer con descuentos, es prácticamente la misma fórmula, pero ahora sumando el rango, en vez del rango de total de ventas, que es el rango de la columna J, sumamos el rango de la columna de descuentos, que creo que es esta, la columna M. Efectivamente. Y así tenemos las 3 posibles opciones de nuestras funciones lógicas que vamos a ver. La función sí, que nos permite hacer algo si se cumple alguna condición. Alguna cuenta puede ser, o simplemente copiar el valor, o lo que sea que querramos. La función contar sí, que cuenta la cantidad de apariciones dada una condición específica. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, cuántas veces aparece el 2 en esta planilla, que eso es la cantidad de ventas en la sucursal 2. Y la función sumar sí, que chequea sobre un rango, en este caso el de sucursal, si cumple la condición dada, por ejemplo, es igual a 2, y si se cumple esa condición, va a la misma fila de un segundo rango, en este caso el del total, y nos suma el valor en esa fila del rango. Es decir, si teníamos seleccionado este rango para chequear, chequea, por ejemplo, la fila 2, que es la primera fila de este rango, ve que efectivamente da 2 ese valor, y va a el valor del total correspondiente, que es el primero de todos, y nos devuelve ese valor. Luego va a la segunda fila de nuestro rango a chequear, chequea si dice 2, y si es así, le suma al total que tenía hasta ahora, que era el valor de arriba, le suma el de abajo.
el 4144. Y así con cada una. Todas las que dicen 2 las va a sumar y las que no dicen 2 no las va a sumar. Bueno, en el video que viene vamos a ver las fórmulas de búsqueda y referencia. Y con eso cerraríamos la parte de fórmulas de Excel.